Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a RobertSR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues como ya habéis visto en el título del vídeo, en el día de hoy venimos aquí a comentar de manera muy rápida, de manera muy esquemática, el programa electoral de Vox de cara a las próximas elecciones europeas, que como sabéis se van a celebrar el próximo domingo 26 de mayo, unas elecciones fundamentales, porque como ya venimos aquí diciendo en últimos vídeos, sí que es cierto que el peso del Parlamento Europeo en la legislación nacional, en la legislación de cada uno de los países, cada vez es mayor, en base a reglamentos, en base a directivas, tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que es cierto que es muy importante el peso que va a tener un partido como Vox en Europa, y son unas elecciones fundamentales, ¿no? Pero antes de eso, ¿vale? Antes de ir rápidamente con este tema, con ese asunto, fijaos, ¿vale? Porque vamos a hablar, ¿de acuerdo? Os voy a poner aquí un tuit de este señor llamado Pablo Carmona, ¿de acuerdo? Relacionado con Podemos, concretamente, os digo quién es un concejal, ¿de acuerdo? De Ahora Madrid, y dijo esto, ¿de acuerdo? En 2018, cuando le hicieron, pues, una agresión, ¿de acuerdo? O un scratch a una mujer, que dice lo siguiente: intolerable la agresión a una vecina ayer durante la apertura de las fiestas, con mi compañera tal, frente al racismo, a la violencia. O sea, evidentemente él estaba muy enfadado por una agresión que sufrió una vecina, como es lógico, ¿no? Pero luego resulta que, como sabéis, hace 3 días, ¿vale? Le hicieron un scratch a Begoña Villacís, y esta misma persona, este mismo concejal de Podemos, de Ahora Madrid, ¿vale? De Podemos en Madrid, dice lo siguiente: ayer algunos se pusieron muy dignos por el escrachazo y no mueven un dedo para evitar que decenas de miles de niñas sean desahuciados. Vuestras pataletas, de nenes pijos no esconden vuestras vergüenzas. Es decir, Pablo Carmona aquí justificando los scratches que le hicieron a Begoña Villacís, como sabéis, embarazada, que está a punto de dar a luz. Ya sabéis que sufrió un scratch, seguramente lo visteis. Luego también había periodistas de La Sexta, como Mamel Mendizábal, también incluso justificando ese scratch, justificando a la gente que hizo el scratch a Begoña Villacís. Y bueno, ya aquí vemos, ¿no?, la brutal doble vara de medir que tienen algunos, tanto en La Sexta, ¿no?, en La Secta, mejor dicho, como aquí algunos concejales, ¿no?, y diputados de Podemos, ¿no? Pero bueno, realmente pues esto no extraña, ¿no? No extraña porque, como sabéis, el jefe de esta persona, que al fin y al cabo es Pablo Iglesias, el líder de Podemos, pues bueno, ya sabéis que azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero. Ya sabéis también que Pablo Iglesias dice pues que Arnaldo Otegi es un hombre de paz y que Nicolás Maduro es un demócrata, ¿no? Por cierto, hablando también de lo de Arnaldo Otegi, como sabéis, en el día de ayer se llevó a cabo la detención del Josu Ternera, ¿no? Este etarra que llevaba un montón de años en Francia fugado. Por lo tanto, hay que agradecerle a la Guardia Civil, que además esta semana ha cumplido 175 años, la labor que ha estado haciendo, que ha llevado a cabo. Por lo tanto, ya sabéis que en el día de ayer fue un día muy feliz para España, fue un día bastante triste para Bildu, ¿no? Fue un día bastante triste para Podemos, fue un día bastante triste para Arnaldo Otegi, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Qué mala suerte, ¿no? Como dice Pablo Iglesias, pues Josu Ternera, un hombre de paz, pues en este caso ahí detenido, ¿no? Qué mala suerte. También gente del PSOE diciendo que era un héroe, ¿no? Pero bueno, así nos va, ¿no? La verdad es que la sociedad en España tiene un grave problema, ¿no? Tiene un grave problema cuando ya, bueno, pues no decimos nada, ¿no? Y no nos alarmamos porque tengamos a 4 proetarras en el Congreso de los Diputados, porque tengamos a proetarras en el Parlamento Vasco, porque se hagan homenajes a terroristas de ETA, porque estemos justificando golpes de Estado, porque tengamos un partido chavista en las instituciones. No nos alarmamos, nos parece normal y bueno, pues así va España, ¿no? Bueno, dicho lo cual, vamos a comentar muy rápidamente, ¿vale?, el programa electoral de Vox de cara a las elecciones al Parlamento Europeo. Sí que es cierto que es un programa bastante amplio, con muchos puntos, ¿vale? Por lo tanto, en el vídeo de hoy, pues vengo aquí simplemente a comentar los puntos más destacados, ¿no? También ya sabéis, ¿vale?, que hace un par de días se hizo una encuesta a nivel europeo y se preguntó cuál era la preocupación, de acuerdo, de los europeos, y más del 50 europeos su principal preocupación es la inmigración, ¿no? Lo digo para que cuando el próximo domingo 26 de mayo, a lo largo de esta semana que se celebran las elecciones europeas, triunfe Salvini, triunfe Viktor Orbán, triunfe Marine Le Pen, triunfe la fuerza de derecha de Austria o Alternativa para Alemania en Alemania, etcétera, 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 luego algunos se sorprenderá y dirá ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que sepáis que para más del 50% de la población europea su máxima preocupación es la inmigración, ¿no? Bueno, respecto al programa electoral de Vox de cara a las elecciones europeas, pues sí que es cierto que hay un preámbulo bastante amplio, ¿de acuerdo? Aquí veis, yo la verdad es que os recomendaría que lo leyeseis, ¿de acuerdo? Porque explica un poco pues toda la historia de Europa, los objetivos que tienen para Europa, su rechazo a las políticas actuales de Europa, etcétera, etcétera. Así que sí, o sea que sí que es cierto, ¿vale?, que este preámbulo, por cierto, un programa electoral que lo podéis encontrar, por supuesto, en la página de Vox, en su página web, pues un preámbulo, de acuerdo, que yo creo que es bastante interesante, ¿vale? Y recomiendo a todo el mundo leer, ¿no? Bueno, respecto a los distintos puntos, ¿vale? Hay que decir que este programa electoral está dividido por secciones. Pues por ejemplo aquí nos va a hablar de la soberanía y de la libertad política, luego también nos habla de la territorialidad, de la agricultura, de a nivel económico, a nivel de inmigración, etcétera, etcétera. Y vamos a comentar un poco pues los puntos más destacados de su programa electoral, ¿no? Bueno, respecto a la soberanía y libertad política,
Los puntos más destacados, ya lo veis ahí, ¿no? El respeto a la soberanía y unidad de los 27 Estados-nación que han construido y forman parte de la actualidad de la Unión. Ya sabéis, de acuerdo, que a grandes rasgos lo que busca, en este caso, Vox y todos estos partidos políticos que he nombrado anteriormente, porque ya sabéis que Vox no es eurófobo, de hecho la primera palabra ya lo dice, que Vox quiere quedarse en la Unión Europea, pero lo que quiere es reformar el modelo de la Unión Europea y recuperar la soberanía de los 27 estados que a día de hoy forman parte de la Unión Europea. Es decir, que no tenga tanto peso Europa en las decisiones internas y que, lo dicho, cada estado recupere soberanía y recupere competencias que hemos perdido a favor de Europa, ¿no? Punto número 2, muy interesante, el respeto y protección a la dignidad humana. Hablamos del derecho a la vida, en todos sus sentidos, libertad en todas sus manifestaciones, ideológica, religiosa, económica, cultural, a la propiedad, a la libre empresa, o sea, realmente lo dicho, una protección de la dignidad humana y sus derechos correspondientes, el respeto a la cláusula democrática de los Estados miembros, la derogación del artículo 7 del Tratado de Lisboa, como dice aquí, para impedir la injerencia de Bruselas en la constitución política, en las decisiones de los estados, ¿no? Vamos, en definitiva, una recuperación de competencias, una recuperación de soberanía de cada uno de los estados miembros y una menor injerencia, de acuerdo, por parte de las instituciones europeas. Bueno, al respeto, lo dicho, al fin y al cabo es lo mismo, a la soberanía nacional de los estados, defender la integridad territorial de los estados miembros, frena la deformada política regional y a la complementaria política de promoción de las minorías étnicas y lingüísticas, el respeto a la decisión libre de los nacionales, o sea, son todo puntos, de acuerdo, que al fin y al cabo, lo dicho, se fundamentan en esa recuperación de competencias, en esa soberanía de cada uno de los estados miembros. Bueno, muy interesante también en el apartado de valores y libertades, ¿no? Ampliar, reforzar e intensificar programas que contribuyan a fomentar una consciencia cultural europea común para, como ellos dicen, frenar la invasión cultural extranjera, rechazar cualquier pretensión de integrar en la Unión a aquellos estados que no acepten esos anteriores principios, ¿de acuerdo?, que asuman postulados del Islam, por eso rechazan la entrada de Turquía en la Unión Europea y también pues un poco de redefinir pues relaciones con los países de Oriente Medio, países islámicos, etcétera, etcétera. O sea, un claro rechazo al Islam, un claro rechazo, que eso no quiere decir un rechazo a los musulmanes, que ya comentamos también el vídeo ese por Javier Ortega Smith que fue denunciado, un rechazo al Islam que fomenta la ley Sharia, ¿de acuerdo? En esos países, como ya sabéis, que se cuelgan homosexuales y se apedrean y las mujeres no tienen ningún tipo de derechos, pues sí que es cierto, lo dicho, rechazar, por así decirlo, negociaciones con ese tipo de países, el no o la no aceptación de la entrada de Turquía en la Unión Europea, bueno, que Europa tiene que ser un espacio para la circulación de mercancías, personas, servicios, capitales y esa revitalización de la conciencia cultural de Europa, ¿no? Muy interesante también, desde un punto de vista de relaciones internacionales, que España lidere las relaciones con América Central, con América del Sur, cosa que sería lógica, porque al fin y al cabo, como sabéis, España ha sido el país o la nación que ha tenido un mayor peso a lo largo de toda la historia, sobre todo en la etapa pues, de los siglos XVI, XVII, XVIII, etcétera, etcétera. Pues sí que es cierto, de acuerdo, que lideremos pues, esas relaciones, llevar al Parlamento Europeo la exigencia de España de intensificar, de aplicar acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar y también un poco desmantelar esas redes de piratería, esas redes de narcotráfico, de contrabando, de blanqueo de capitales que, como sabéis, se produce por esas zonas. Impulsar en la reforma de los tratados una declaración de la exclusividad de los estados en los que se refiere a relaciones internacionales, impulsar bilateralidad en relaciones internacionales, la reducción del gasto político europeo, que ya sabéis que este punto, el punto número 16, es común con a nivel nacional, todo lo que sea reducir duplicidades, agencias que no valgan absolutamente para nada, chiringuitos, bueno, una reducción del gasto político y reducir esa burocracia, ¿no?, en la que se ha convertido Europa, ¿no? También una agencia para ayudar a las minorías cristianas amenazadas, que esto ya sabéis que también está en su programa nacional, ¿de acuerdo? Que esto es un poco, como bien dice ahí, invitando a la iniciativa de Hungría, ¿de acuerdo? Es algo que llevó a cabo Víctor Orbán, ¿vale? Lo dicho, para proteger a esas minorías cristianas amenazadas. Exigir también el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional. Lo dicho, ¿no? La lengua española, pues como sabéis, es la segunda lengua más hablada del mundo, por detrás del inglés, por lo tanto, un reconocimiento y una importancia al mismo, ¿no? Bueno, tema de inmigración, que ya sabéis, de acuerdo, que ya hemos dicho, ¿vale? Que es, sin duda, pues lo que más preocupa a la mayor parte de los europeos. Y por eso, el tema de la inmigración yo creo que va a ser muy importante de cara a unos comicios y va a hacer que estas fuerzas políticas mal llamadas extrema derecha, ¿no?, para los progres, pues realmente vayan a tener un resultado espectacular en las urnas, ¿no? Revisar todos los acuerdos, ¿vale?, con países vecinos, especialmente en el tema del Magreb y Oriente Próximo, supeditar el reconocimiento de preferencias comerciales, cualquier tipo de aceptación de políticas migratorias, etcétera, etcétera, devolver a los inmigrantes ilegales a sus países de origen. Ya sabéis también, a pesar de que, bueno, pues algunos políticos nos quieran decir que no tenemos problemas de inmigración, cosa lógica, porque ellos viven en chaletazos, en urbanizaciones de lujo y además protegidos por la Guardia Civil las 24 horas al día, pero cualquier persona que viva en un barrio humilde, un barrio obrero, sabrá pues que en ciudades españolas, sin ir más lejos, Barcelona, que como sabéis ahora mismo se está convirtiendo en la ciudad más peligrosa de toda España, pues hay un grave problema con el tema de la inmigración, con el tema de las menas, gente que no es capaz de integrarse, ¿de acuerdo? Y por eso pues sí que es cierto que en Vox hay una gran cantidad
de inmigrantes, una gran cantidad de extranjeros que defienden estas medidas, que defienden una inmigración controlada, regular, que aquí no puede entrar absolutamente nadie, que quien entre de manera ilegal tiene que ser devuelto otra vez a sus países de origen, que aquí hay que venir de manera legal, con un permiso de trabajo, con un permiso de residencia, etcétera, etcétera. Vamos, cumplir la ley, cumplir una ley que no se está cumpliendo por el tema del buenismo progre, no sé qué, tal y cual, y San Nicolás, ¿no? Pero sin duda es realmente importante y yo creo que esto es una materia fundamental y ya vemos cómo la máxima preocupación de los europeos es el tema relativo a la inmigración, ¿no? Bueno, reformar la política migratoria y la política de asilo de la Unión Europea. Y aquí vamos viendo un poco distintos puntos que lo van reformando, o sea, que van explicando estos dos puntos más grandes, ¿no? Pues deportar inmigrantes ilegales a sus países de origen, deportar a los inmigrantes que estén de forma legal, pero que hayan cometido delitos graves o que no paren de cometer delitos leves, que lamentablemente estamos viendo aquí en España, que al fin y al cabo es nuestro país, casos de inmigrantes que tenían, no sé, 10 antecedentes y luego han agredido a no sé quién o han matado a no sé cuál, pues estas personas también poderlas deportar, luchar también contra las mafias de inmigración ilegal, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo son los que están haciendo, los que fomentan y los que están acabando con la vida de las personas en el mar. Muchas ONGs, como sabéis, colaboran con ellas y por tanto habría que suprimir cualquier tipo de subvención al respecto, como dice la medida número 24. Acabar con ese efecto llamada, es decir, se impondrá una prohibición de entrada a fin de evitar futuros ingresos para acabar con el efecto llamada, es decir, tolerancia cero al fin y al cabo con la inmigración ilegal, crear un plan común, bueno, pues para ayudar a los países que estén en desarrollo, víctimas también del tráfico de personas, etcétera, etcétera. ¿No? Al final, un poco las medidas de inmigración, de acuerdo, que ya propone Vox a nivel nacional, ¿no? Ya sabéis que luego, ¿vale? Pues tanto Pagma en su spot publicitario patético como los medios progres te salen diciendo los derechos humanos, te salen diciendo, te hablan de segundas oportunidades, te hablan de que o te ponen imágenes de una mujer embarazada, te ponen imágenes de un niño, te ponen gente que ha muerto en el mar para que te toque el corazoncito de la gente, es decir, hacen demagogia y populismo puro y duro. Pero bueno, yo animo de verdad a todos estos políticos, animo a los políticos que tienen un chaletazo como Pablo Iglesias, a que acepten a estos inmigrantes en su casa, ¿vale? Porque como ya sabéis, por ejemplo, el tema del Open Arms, del barco, que ya lo estuvimos hablando el otro día, muchos sí, venid, nos hacemos una foto y al día siguiente ya los está tratando Cáritas porque el gobierno no tiene ningún tipo de poder de actuación, ¿no? O le decimos a la Iglesia, por favor, haceros cargo de los inmigrantes. Por tanto, un poquito menos de demagogia y un poquito menos de populismo en este tema, ¿no? Por parte del buenismo y de los progres, ¿no? Bueno, también muy interesante cerrar estas mezquitas fundamentalistas, expulsar a todos los imanes que hablan pues esa de la Sharia, de menospreciar a la mujer, de cometer atentados terroristas, etcétera, etcétera. Bueno, un poco, ¿vale? Como veis aquí hay un montón de medidas, ¿vale? Relacionados con el tema de la inmigración, que como ya sabéis es, según una encuesta, el tema, ¿de acuerdo? O el problema que más preocupa a los europeos a día de hoy, y sí que es cierto que es un tema que hay que tratar, porque ya tenemos en algunos países como Suecia, que se han adoptado, ¿no? O que han adoptado el buenismo progre, pues tenemos barrios en ciudades de Suecia tomadas, ¿no? Por los inmigrantes que ya están creando bastantes o muchos problemas, ¿no? Evidentemente esto, como sabéis, no quiere decir que todos los inmigrantes sean malos, esto no quiere decir que tengamos que rechazar a la inmigración, lo que se busca, que es yo creo algo de sentido común, es una inmigración legal, regular, o regulada, y que la gente que venga se adapte a nuestras culturas, a nuestras costumbres, tenga un trabajo y quien no lo haga, pues lamentablemente tendrá que abandonar, ¿no? Bueno, aquí también tenemos lo dicho en materia de asilo, materia de libertad, seguridad y justicia, ¿vale? Sobre todo el tema del espacio Schengen, ¿vale? Reformar la orden europea de detención y de entrega. Bueno, en definitiva, lo de la reforma del espacio Schengen, ¿de acuerdo? Para evitar, pues, que delincuentes como Puigdemont puedan pasear, ¿de acuerdo? Por Europa y dar conferencias e incluso, pues, presentarse a las elecciones europeas e incluso poder ser eurodiputado, ¿no? Bueno, materia de terrorismo, que también yo creo que es fundamental, como dice aquí esta pequeña descripción, que la Unión Europea en estos últimos años pues ha sido o ha sufrido una oleada de atentados terroristas, lamentablemente, como sabéis, ¿vale? Del Estado Islámico. Y bueno, pues aquí tenemos, de acuerdo, distintas medidas de, bueno, pues cooperación policial entre los distintos Estados miembros, cooperación también con terceros países claves, bueno, legislación sobre interoperabilidad de sistemas de información en el ámbito de la seguridad, migración, distintos centros, bueno, unas medidas, de acuerdo, muy interesantes, de acuerdo, y muy importantes respecto al tema del terrorismo, ¿no? En el medio rural, de acuerdo, que también es muy importante el tema de la PAC, de la Política Agraria Común, que en una entrevista a Dolors Montserrat, la candidata del Partido Popular a las elecciones europeas, dijo que Vox no tenía nada sobre la PAC, mentira, lo tiene además muy explicado, de acuerdo, que las ayudas vayan directamente a los ganaderos, directamente a los agricultores y fomentar, de acuerdo, el medio rural, que al fin y al cabo es lo que nos da de comer, ¿no? Lamentablemente, como sabéis, pues el campo se está destruyendo, se está acabando con él, y sin duda pues es realmente importante, ¿no? Bueno, también en el tema del comercio internacional, en el tema, lo dicho, de la agricultura, muy relacionado también con la PAC, tema de innovación, tema también de medio ambiente, ¿de acuerdo? Que también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale?
Proponemos que las evaluaciones de impacto, promover la comisión, actividad cinegética. Bueno, dentro del medio ambiente, por supuesto, la defensa de la actividad cinegética, la defensa de la caza, que es fundamental para el mantenimiento de, yo que sé, del medio ambiente, de la biosfera, de las especies, las especies invasoras, etcétera, etcétera. De acuerdo, ya sabéis además también que los cazadores, todo el tema de los cortafuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el tema de la caza, que es fundamental, un mercado único digital también, educación y mercado laboral. Bueno, eso ya son otro tipo, de acuerdo, de medidas ya más específicas a nivel europeo, el tema del programa Erasmus, muy importante, de acuerdo, muy interesante para los universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Al final son 100 medidas, de acuerdo, también en el tema de defensa, racionalizar el presupuesto de defensa europeo, mayor participación de España, y Vox defenderá la participación de España en misiones militares para combatir la amenaza yihadista, cosa que me parece perfecta, ¿de acuerdo? Pues en este caso lo he dicho, la participación, o que España, ¿de acuerdo? Que el ejército, que los militares españoles puedan participar en este tipo de operaciones y de misiones, ¿no? Es un programa, de acuerdo, muy amplio, muy extenso, ¿vale? De 100 medidas, sí que es cierto que hay unos puntos estrellas, sí que es cierto que hay unos puntos, pues, muy generales, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, pues tenemos puntos más específicos. Yo creo que es un programa, de acuerdo, muy sensato, muy interesante, es un programa de sentido común, sin duda Vox es la mejor opción de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, unas elecciones fundamentales por el gran peso que tiene Europa en las decisiones a nivel nacional. Y nada, pues yo simplemente desde aquí animo a todo el mundo el próximo domingo 26 de mayo a que vote a Vox en las elecciones al Parlamento Europeo, porque son fundamentales, ¿de acuerdo? Ya sabéis que además luego cada partido político, ¿de acuerdo?, se une, es decir, no estamos en un Parlamento Europeo, no están divididos por países, están divididos por grupos políticos. Veremos a ver al final en qué grupo político pues acaba entrando Vox. Pero sin duda es un programa electoral muy importante, ¿de acuerdo? La necesidad de Vox de que esté con mucha fuerza, con mucha representación en el Parlamento Europeo. Pues nada, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar al like, suscribiros, dejadme un comentario, seguidme en Twitter, en Instagram, que lo tenéis todo en la descripción del vídeo. Y nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. ¡Hasta luego!